Estábamos esperando ahorita un poquito para que el personal pues pudiera ingresar al sistema y poder participar en esta conferencia que tenemos el agrado de contar con Bianca Bozarreyes y en esta actividad que también viene siendo de suma importancia porque pues recién estamos pasando el Día de los Humedales y en esta oportunidad pues tenemos como parte de la conmemoración de la importancia de preservar los humedales por la misma situación en la que se ven afectados y lo que está pasando con su pérdida, ¿no? Siendo esto es una fuente de alto endemismo para tantas especies y de suma importancia para protegerlas, pues tenemos esta presentación que Bianca nos ha preparado. Para eso también nosotros queremos presentar a Bianca. Bianca Bozanova es ornitóloga, tiene 13 años de estar trabajando en este tema. Entonces vamos a contar un poquito de su experiencia. Pues en este caso vamos a leer la clase de su biografía, una pequeña resumen de su trayectoria. Entonces, bióloga graduada de la Universidad de San Carlos, tiene 13 años y está trabajando con aves, en manejo y monitoreo de aves accidentes y migratorias, con especialidades, anidamientos, conservación de hábitats acuáticos y mayores. Es investigadora asociada en el Centro Regional de Zacapa, con estudios de telemetría, con quetzal, inventarios de avifauna en bosque seco, polinizadores del bosque seco y estrategias nacionales de conservación del quetzal. También es consultora para WSS y Fondaeco en proyectos sobre censos y monitoreos de aves acuáticas y playeras en la costa pacífica. Para nosotros es un gran gusto y realmente muy contentos de que Bianca pueda compartir con nosotros este tema del que va a hablar sobre los humedales, el agua y las aves como herramienta de monitoreo. Entonces presentamos a Bianca para que pueda ella hablarnos un poquito y también vamos a hablar más adelante sobre lo que es la Asociación de Limnología. Entonces en este momento pues vamos a platicar un poquito sobre este tema. Hola, buenas tardes. Bienvenido, Bianca. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, entonces como hablábamos, voy a presentar un poco sobre los estudios que he estado realizando desde el 2017 relacionados con aves acuáticas y playeras, obviamente en los humedales de Guatemala. Entonces, siguiente. Un poquito hablando de los humedales, como ustedes saben, los humedales son zonas de tierra donde hay cuerpos de agua corrientes o pueden ser estacionarias, temporales o permanentes, en que lo que sabemos es que el componente fundamental o principal en este hábitat es el agua, y sobre ella gira toda la biodiversidad que se encuentra ahí. Digamos, los humanos y todos estamos muy relacionados a los humedales. Y también sabemos que hay varios tipos de humedales, los de agua dulce, como podemos ver aquí en la foto, es el lago de Amatitlán. También son ríos, llanuras inundables o pastizales inundables, también son cuerpos de agua dulce. También los humedales de agua salada, con los que he estado más familiarizada estos últimos tiempos, donde podemos encontrar sitios como estuarios, bajos de lodo, como vemos en esta foto, es un área donde le llamamos planos lodosos intermareales, donde en diferente horario por la marea se pueden estar inundados o pueden estar despejados y donde muchas especies salen a alimentarse en estos planos lodosos. Y otros humedales que a veces no los tomamos en cuenta o muchas veces no los relacionamos como sitios importantes son los artificiales, que pueden ser estanques o arrozales, y en el caso como ven aquí, es un sitio que es una salinera en Zipacate, donde hemos detectado que hay muchas especies de aves que las utilizan en la migración. La siguiente. Entonces ahora
les voy a, mi charla va muy relacionada a cómo actualmente la ciencia ciudadana ha contribuido mucho a crear información que antes como científicos no podíamos generar, digamos. No era que no quisiéramos, sino que a veces es muy difícil por cosas, más en Guatemala, digamos, financieras, institucionales, a veces generar información es muy difícil. Entonces, este apoyo en ciencia ciudadana ha sido muy importante. Y esto ha estado pasando en todos los países del continente, digamos. Se ha visto que estos voluntarios han creado mucha información, y para esto les voy a dar como unos pequeños datos de cómo es que a partir de esta observación de aves por población general hemos tenido muchos datos para poder conservar los humedales. Entonces, en el 2006, Eisenman crea como el primer arranque para poder establecer cómo están las poblaciones de aves en todos los humedales de Guatemala. Entonces viene y hace un estudio, pero se da cuenta que realmente no hay datos como de las abundancias para crear una estimación real de las poblaciones en los humedales. Entonces, lo que él hace es revisa toda la literatura, se da cuenta que hay algunos sitios que sí tienen un poco de información, y lo que hace es venir y hacer talleres con expertos. Pero aún así, realmente se da cuenta que tampoco hay tantos expertos en Guatemala, y puede crear ciertas poblaciones, ciertas estimaciones, pero no tan reales como podrían ser. En la siguiente, viene y prioriza 17 sitios para Guatemala. Estos sitios, digamos, son como grandes humedales que se distribuyen en toda Guatemala, pero como les decía, es un primer paso que se da para Guatemala, pero es algo bien interesante porque viene y para el 2016 se saca, en Estados Unidos sacan una publicación que se llama La Estrategia de Conservación de Aves Playeras de la Ruta Pacífico de las Américas. En el 2016, cuando crean esta publicación, hay un párrafo que a mí como que me impactó un montón, porque vienen y dicen que no, en el mapa no pueden tener un sitio de importancia para Guatemala porque aún no tenemos datos. Aún no se sabe qué está pasando con las aves playeras en Guatemala. Y entonces me doy cuenta que para de 2006 al 16 aún no se han generado datos. Aún sí hay tesis, hay algunos estudios, pero muy dispersos, que realmente no demuestran la información real de lo que pasa para todos los humedales de Guatemala. Entonces hay varios estudios en la costa pacífica, pero o solo centrados en acuáticas o es en la época reproductiva, pero no demuestra los datos para las aves playeras. Entonces, para esta fecha, Nud Eisenman y Claudia Avendaño, junto con WSS, crean un proyecto, la siguiente, donde yo participé, y se hizo un estudio exhaustivo para toda la costa pacífica, todos los humedales que pudimos detectar como en el área de la costa, y visitamos pastizales, todas las áreas protegidas y privadas que nos dejaron entrar, las visitamos. La siguiente, vimos que fuimos a 44 sitios. Este estudio está publicado por si alguien lo quiere revisar. Fuimos a 44 sitios. Y otra cosa interesante es que, si ustedes saben, la costa pacífica tiene muy pocas áreas protegidas. Entonces nos dimos cuenta que de estos sitios solo 30% estaban en ellas. Solo tenemos el Manchón Mamuchal, el Parque Zipacate Naranjo y el área entre Monterrico y Hawái. Y lo que nosotros hicimos fue que priorizamos también 10 sitios para darle continuidad durante todo el año, y detectamos que 10 sitios eran importantes en relación de riqueza y abundancia, porque ahí se detectaban más del 70% de las aves. Y lo otro es que solo 5 de estos sitios tenían alguna protección. Los demás eran sitios donde ni eran áreas privadas, sino que eran áreas sin ningún, o sea, ni municipal ni nada, digamos, son playas públicas que no tienen ninguna protección. Y lo otro es que 7 eran naturales
Y ahí fue donde en otros países se había detectado que salineras y camaroneras eran importantes, pero no sabíamos que esto estaba ocurriendo en Guatemala. Entonces tenemos 2 salineras y una camaronera donde detectamos, donde hemos hecho los conteos más grandes de aves playeras y acuáticas para Guatemala. La siguiente. Entonces, ¿por qué es importante, digamos, centrarnos en conocer las aves con los humedales? Resulta que muchas de las aves que han perdido poblaciones son las que están relacionadas con los humedales. En el 2019, el laboratorio Cornell hizo un estudio donde se dio cuenta que desde 1970 al 2020, casi 3 billones de aves habían desaparecido. Y si ven en la figura de la derecha, ven que las segundas poblaciones de aves más perjudicadas eran las aves playeras. Entonces, esto nos da una pauta para realmente estar tratando de estudiar y cómo se está dando la pérdida de humedales y toda esta franja de pérdida de la franja costera en Guatemala. En contraste, hay historias como de éxito con rapaces. Esto es muy relacionado con el DDT, y los patos y como los chompipers, no me acuerdo el otro nombre. Y esto es más por unas iniciativas con cazadores, pero es otra historia como muy interesante. Pero realmente en Estados Unidos como que hubo un auge de protección de muchos humedales y hay un crecimiento, pero humedales de agua dulce, digamos, porque las aves acuáticas, patos y todo eso a veces se mantienen mucho en agua dulce, pero las áreas de agua salada, que son las aves playeras, sí han estado en mucha degradación. Entonces ahorita la siguiente. En Guatemala, para ver una idea de qué aves están los humedales, tenemos más o menos unas 160 aves relacionadas con estos sitios. La mayor cantidad son de las especies de aves playeras, que es la familia Scolopacea, que tenemos 32 especies. La mayoría de estas son migratorias, solo tenemos 6 residentes y las demás son migratorias. La siguiente es Laria, que estas son gaviotas y gaviotines, que también, si no estoy mal, todas son migratorias. Y después tenemos patos y garzas, que en contraste en patos tenemos 2 residentes y los otros son migratorios, y las garzas todas, solo tenemos una migratoria y las demás 16 son residentes. La siguiente. Entonces, la siguiente. Así. Entonces ahora, ya hablando en sí en los censos, es algo que nunca había como visto como en otro grupo de aves, como la unión de muchas instituciones y muchos voluntarios ha logrado crear censos muy continuos en países de Latinoamérica. Porque en Estados Unidos los censos de aves es como tienen muchos años, desde 1990, desde los principios de los 90, habían como muchos voluntarios, pero en realidad tienen como 120 años en Estados Unidos de tener datos muy sólidos, digamos. Pero en Latinoamérica eso no había pasado hasta hace unos 5 años, digamos. Entonces, los voluntarios en Guatemala, a mí me sorprende cómo ha crecido y cómo tenemos una gran cantidad de datos que me sorprende y que nunca habíamos tenido en realidad. Y uno de estos es que el laboratorio de Cornell, como en el 2008, creó una plataforma donde uno puede mandar datos y ahí se almacenan y son datos públicos, datos que cualquiera puede utilizar. Lo otro son los conteos navideños, que es otra manera de crear información. Y los que les voy a contar un poco ahora son los censos de aves acuáticas que tenemos regionales, donde hay de Norteamérica, Caribe, Centroamérica, Sudamérica, que se hacen del 15 de enero al 15 de febrero. Tenemos otro proyecto que se llama el proyecto de aves playeras migratorias, que es paralelo y en las mismas fechas al censo de aves acuáticas. Y el otro es el Censo Internacional de Aves Playeras, que se hace en la migración. Entonces, el siguiente. Entonces,
los primeros dos que les voy a hablar es interesante porque tenían en Latinoamérica más o menos 10 a 12 años de que todos los países los hacían. En Guatemala no había instituciones que estuvieran interesadas en hacerse socios y además también no habían expertos en los conteos, entonces no había quien hiciera los censos y entonces solo hasta el 2020 nos unimos a toda la costa pacífica. Somos el 13º país que se unió, digamos, como les digo, todos los otros países estaban desde hace más o menos 10 años y nosotros fuimos los últimos en unirnos. Y lo interesante es que es una iniciativa donde se involucran muchas ONGs, universidades, compañías privadas, comunidades locales. En muchos lugares como Colombia y Argentina tienen muchas comunidades que trabajan muy de cerca en estas. Y más o menos son un mínimo de 170 voluntarios que trabajan en esto. Y estos datos sirven para crear IVAs, que son lugares importantes para la conservación de aves, para crear sitios Ramsar o sitios para la conservación de aves playeras. La siguiente. Entonces, también este Censo Internacional de Aves Playeras, hasta el año pasado no habíamos generado datos. Fue la primera vez que nos involucramos y este se centra entre marzo y mayo y agosto y noviembre para conocer las aves que migran por Guatemala, ya que muchas de las aves playeras solo pasan algunos meses y no se quedan permanentemente. Entonces necesitamos saber qué aves están utilizando Guatemala y es punto importante para su migración, porque como ustedes saben, las aves playeras son una de las aves que migran largas distancias y entonces necesitan sitios importantes para abastecerse de alimento. Entonces es importante saber si Guatemala es un sitio importante para estos como pasos a lo largo de su migración. La siguiente. Y este es el que les voy a contar ahorita, es donde tenemos una mayor cantidad de datos, que es para el Censo Centroamericano de Aves Acuáticas, que desde el 2017 Fundaeco se hace el socio para Guatemala y es el que con el que me involucro y me hace como la organizadora para atraer voluntarios, recopilar la información y trabajar en todos los censos en los humedales de Guatemala. Lo importante de esto es que para estas iniciativas también, como les digo, son voluntarios. Nadie hace el trabajo, digamos, como nosotros solo nos dan como fondos para viáticos y todo lo demás uno lo hace por el hecho de querer aportar datos. Y todo esto se replica en México. Por ejemplo, en México tienen como 70 voluntarios que, como les digo, no les pagan nada, solo sus viáticos. Y así es en toda Latinoamérica. Se tienen más o menos 30 sitios en toda, desde México hasta, este es solo para Centroamérica, entonces de Guatemala para Panamá se tienen más o menos 230 sitios donde se trabaja. La siguiente. Y entonces les voy a mostrar un poco los datos que hemos logrado para estos censos, que son bien importantes. Los círculos que ven ahí, los rojos, son los lugares donde tenemos más de 3 años de censar estos lugares. Y los amarillos, en los sitios que solo tenemos 1 o 2 veces de haberlos trabajado. Como ven en el lado de Matitlán, solo fuimos en el 2020, pero ya tenemos datos para este año, entonces esperamos que durante todos los años logremos ir a Matitlán, porque nos habíamos estado centrando mucho en la costa, pero ahorita ya hemos logrado muchos voluntarios y tenemos ahora voluntarios en el lado de Atitlán y el lado Petén que nos están mandando datos para tener estos sitios censados. Y tenemos también voluntarios en la Laguna de Chichoc, en San Cristóbal, Alta Verapaz, donde ellos también nos han mandado datos todos los años. Como le digo, gente local que está generando datos de sus sitios y no, realmente, como les digo, ellos no son científicos, sino que solo son voluntarios que son muy buenos identificando aves y nos generan datos importantes. La siguiente. Entonces ahora les voy a mostrar una gráfica de la riqueza en los sitios que tenemos más de 3 años de trabajar. Entonces, si pueden ver,
solo tenemos el Parque Nacional Zipacate, el Dormido, que es en Hawái. Digamos, la finca Tamashán está más o menos como en un área protegida, y la laguna Puente Grande, que es en Monterrico, los sitios que están en áreas protegidas. Y el Tilapa, Río María Linda y la laguna de Chichó son sitios que no tienen ahora un sistema de, no están en sistema de áreas protegidas, y como ven es uno de los sitios que siempre encontramos bastantes aves y tiene una buena riqueza de especies. El río María Linda hemos detectado especies de aves que son los primeros reportes para Guatemala y Centroamérica, y es un sitio bien importante. En la laguna de Chichó, en San Cristóbal, está a la par de San Cristóbal y está así súper contaminado. Todas las aguas van a ese sitio y todos los años hay muchas aves bien importantes en ese humedal, y he querido como saber cómo hacer como para proteger ese sitio, porque es bien importante para aves, pero, o sea, se va a contaminar así un montón porque el pueblo está creciendo mucho y todo va a la laguna. Entonces es como un poco como interesante ver la cantidad de aves que están llegando a ese sitio y en contraste que no está protegido. Bueno, y también ustedes habrán visto las noticias de la finca Tamashán cuando se contaminó. Es de los sitios que más aves encontramos. Así, unas cantidades así de miles de aves que vemos ahí. La siguiente, ahorita cuando vean en la abundancia, ven que la finca del Tamashán es la segunda, que es donde más abundancia encontramos. Y el otro sitio donde encontramos muchas aves es en el Parque Nacional Zipacate Naranjo, porque ahí encontramos unas salineras que encontramos miles de aves, así encontramos hasta 2000 aves, y son sitios bien interesantes, digamos, como les decía, son sitios donde a veces uno cree que las salineras son sitios importantes, pero sí llegan muchas aves a esos lugares. Y como ven, digamos, el Petén Itzá se ve como que no tuviera tanta abundancia, pero es porque no tenemos tantos voluntarios en este sitio y entonces tenemos pocos datos, pero sí nos interesa seguir como viendo si tenemos más datos del lago. Siguiente. Y, bueno, entonces aquí, pues las amenazas, pues hace unos días fui a un lugar que se llama El Semillero y grabé este video porque antes había visto basura, pero esta vez fue la vez que vi más basura y botellas de plástico, así fue increíble, así toda la barra estaba llena de plástico. Y en la foto de abajo pueden ver que había como una laguna entre la arena, y casi toda la laguna estaba cubierta de botellas de plástico, así fue y esto cuando recorrimos la costa pacífica era así como, o sea, no era la excepción, sino que era lo que había en todas las playas de la costa. O sea, en todas las playas que fuimos no había ningún lugar donde no hubiera así montañas de botellas de plástico. Entonces, sí, sí es bien difícil como observar que casi todos los humedales de Guatemala están contaminados. Es increíble, o sea, como ustedes trabajan en eso, pues lo saben, pero yo lo había visto, pero ahora como que lo veo más a fondo cada vez que tengo que ir a trabajar, es como pasar encima del plástico todo el tiempo. La siguiente. Y, bueno, entonces planes a futuro, tener más voluntarios para cubrir los sitios que nos hacen falta, como Laguna La Chua. No tenemos datos de este sitio. La laguna, el lago de Zabal, Laguna del Tigre, en Laguna del Pino ya tenemos datos y ya tenemos una alianza con INAH para ir a trabajar. Tenemos voluntarios que viven muy cerca de ahí, entonces van a ir a hacer los censos. Y la Laguna de la Ouija tenemos, digamos, del lado de Salvador, sí lo trabajan, digamos, que obviamente son las mismas aves, pero de nuestro lado, digamos, no tenemos nadie trabajando los censos. Quisiéramos censar todos los sitios por lo menos 3 veces al año. Actualmente algunos sitios sí los hacemos 3 veces al año con voluntarios. Hay voluntarios que pues van una vez al mes a los sitios, como la Laguna
Ichoj, en el Petén Itzá y el lago de Atitlán. Ya, bueno, y el lago de Matitlán, gracias a Sharon, ya tenemos también que hemos ido 6 veces a ese sitio. Y lo otro es que queremos censar en época reproductiva, porque todos estos sitios, como las donaciones son con fondos para las áreas migratorias, no hemos logrado trabajar en mayo y junio. Entonces sería otro nuestro alcance, porque obviamente queremos saber qué está pasando con nuestras aves residentes, qué sitios son importantes para anidación. Entonces, sí nos interesa ver esta época para ver estas áreas. Entonces, es lo que queremos trabajar. Y la siguiente. Pues ya los agradecimientos a Alexis Cerezo, que es de la organización Fundaeco, que es el socio para hacer todos los censos de aves de aves acuáticas, Matt Reiter, que es de Point Blue, que nos hace las donaciones para los conteos de aves playeras, Arne, que es de Manomet, que él me hace las donaciones para los censos de aves acuáticas y de aves del proyecto internacional de aves playeras, y mis voluntarios que realmente son, me han apoyado un montón, Rudy Botzó, que es siempre mi voluntario estrella, a Carlos Aguilar y Benjamín Hernández, que son los que trabajan en el lago de Atitlán, Jorge Dandel, que es Dangel, que es de Petén, Ana Paula Sion, Andrea Martínez, Mina Galindo y Andrés Ramírez, que me estuvieron apoyando el año pasado con los censos en la costa pacífica, a toda la red de observadores de aves, como usted y como les contaba, muchos están generando datos para que pueden ser utilizados por todos. Como les digo, estos datos son públicos. Todo esto que yo les mostré, pueden ir a las páginas y los pueden bajar de los proyectos. Entonces, estas son las cosas que quiero recalcar, que son públicos y todos los podemos utilizar. A la Asociación Guatemalteca de Etnología y Gestión de Lagos por la invitación. Espero que les haya gustado la charla. A WSS porque nos ha estado apoyando en los censos, a AMSA, que pues hace unos meses estuvo apoyándome para hacer los conteos en el lado de Amatitlán, y esto fue gestión de Sharon, no hay que descartar esto, que Sharon fue la que me estuvo apoyando para ir al lago de Amatitlán, junto con su equipo de trabajo, y Vivamos Mejor, que se acaba de unir para trabajar los censos en el lago de Atitlán. Y la siguiente creo que solo son fotos de mis voluntarios, y una vez que estábamos en Amatitlán viendo aves, y un poco de los voluntarios que siempre me apoyan en el trabajo. ¿Solamente preguntas o...? Muchas gracias, no. Bianca. Me pasé un poquito, pero... Súper. Aquí con el tiempo para ti, para que nos contes justo esto, ¿verdad? Información que pues no tenemos oportunidad muy seguido de escuchar, ¿verdad? Y que es bien interesante. Tenemos algunas preguntas en el chat, te las voy a leer y ahí las vamos a ir pues respondiendo poco a poco. La primera pregunta es si se hace una caracterización básica de agua, plancton o algo en los humedales cuando van a hacer los censos, o nada más son los censos de aves. Lastimosamente no, digamos, ahorita que tú estás ahí en AMSA, pues me comentaron que sí tenían algunos censos en el lago de Amatitlán, pero de ahí no tenemos como caracterización de otra cosa. Sí, para nosotros sí es bien importante tratar de hacerlo, porque quisiéramos hacer estudios en los planos lodosos y ver qué se están alimentando las aves playeras. Es un paso que sí tenemos muy pendiente y sí estamos como buscando como especistas o algún interesado, porque como les digo, a veces tenemos fondos y se podría como conseguir capacitaciones y cosas como para este tipo de cosas con la ayuda internacional que siempre tenemos, digamos, pero sí sería importante y sí nos gustaría como hacerlo. Gracias. Sí, bueno, otra pregunta es, más que todo, ¿cómo están distribuidos los muestreos, los censos que hacen en el año y con base en qué hacen
establecen cada cuánto los hacen. Mira, pues, digamos, el Censo Centroamericano de Aves Acuáticas y el proyecto de aves migratorias se centra en que ellos quieren conocer durante el 15 de enero al 15 de febrero las aves no se mueven, digamos, no están migrando. Entonces, si todos en el continente hacemos los censos al mismo tiempo, entonces tenemos una idea de que cuál es la población total de una especie, porque obviamente todos estamos haciéndolo en las mismas fechas y digamos, como les digo, estas aves en este momento no se están moviendo mucho. Entonces, eso fue lo que ellos, cuando hicieron los primeros censos, lo hicieron ese protocolo y, digamos, se hace en esa época. El otro censo se hace en la época migratoria, que cuando migran es de marzo a mayo, entre agosto y noviembre, más o menos. Entonces se hacen los censos en esa época para conocer qué aves están migrando, en qué sitios y qué sitios utilizan como pasos para alimentarse durante la migración. Entonces, digamos, esos son los protocolos que se tienen para hacer el trabajo de aves acuáticas, digamos. Y eso lo hace, como les digo, eso lo hace toda la gente, todos en el continente, desde Norteamérica hasta Chile, Argentina, todos hacemos el mismo protocolo. En el de aves playeras, la pregunta principal es la densidad de aves playeras. Entonces, lo que se hace es, se hacen polígonos en cada uno de los sitios. Entonces, eso sí está bien estandarizado, digamos, se hacen polígonos para tener en cada sitio cuál es la cantidad y poder tener un área en cada uno de los sitios. Entonces, ya teniendo esa área y censados los sitios, ya se pueden sacar como densidades de cada uno de los países. Y los otros sitios, lo que se procura es que por lo menos se pase el área que muestraste para tener un censo de las poblaciones que tenés, digamos. Y este protocolo es un poco más sencillo porque, como te digo, son voluntarios. Entonces se quiere que cualquier gente que quiera hacer el censo lo pueda hacer. Entonces sí son protocolos como bastante sencillos, pero eficaces para poder analizarse para un artículo o para cualquier cosa. Ya, gracias. Por aquí la otra pregunta es, bueno, dice, aparentemente hay una disminución de riqueza específica con respecto al tiempo, pero incremento en la abundancia. Entonces, si tienen datos de algún grupo particular que haya incrementado en su abundancia según estas gráficas que presentaste. Digamos, como crecimiento, pues hay unas especies como que en la migración podemos ver como que disminuye y aumenta. También cómo está el humedal nos da como pistas de cómo varían las poblaciones, porque en Tamashán hubo un año que estaba totalmente seco, entonces no vimos nada, digamos. Entonces los datos fueron así como 500 aves en total, pero habían, así como este año, hay bastante agua, entonces se pueden encontrar poblaciones de algunas especies, 1000, 2000 aves de esas, entonces eso es lo que a veces nos da esa como distribución en la abundancia de algunas poblaciones, digamos. Pero tenemos ahorita, digamos, solo 3 años y siento que todavía no tenemos como un dato como tan verídico para decir que algunas poblaciones están aumentando y otras están disminuyendo, digamos. Pienso que tal vez unos 2 años más, o sea, bueno, este y el otro, tal vez ya podríamos hacer un análisis como más profundo de cada uno de los sitios, digamos. Porque ahorita ya tenemos 4 años y siento que ya vamos y lo estamos haciendo bien sistemático, entonces siento que sí podemos hacer un análisis para ver si alguna realmente está disminuyendo o realmente alguna está aumentando. Ya, mira, esta pregunta es mía. Me llama mucho la atención el tema de lo de la laguna Chichó, que llevan ya también haciendo censos ahí, si no estoy mal, ¿sí? Sí. ¿Ustedes han visto alguna variación en, no sé, la riqueza, abundancia de las aves que están presentes ahí en el tiempo? Que conforme, si se ha ido deteriorando más la laguna, ¿ha variado también la riqueza de las aves en el sitio o se ha mantenido igual? Yo creo que se ha mantenido. Lo que pasa es que hay sitios donde me ha contado que sí
sí se está como contaminando mucho, digamos. Entonces como que las especies se han estado como moviendo, digamos, porque habían sitios que siempre veían a las aves ahí y ahora como que está demasiado sucio, entonces se han estado moviendo como a otro sitio. Pero, eh, pero también hay una variable que no hemos, nos puede como confundir los datos, porque antes, digamos, solo había una persona que iba a hacer el muestreo y ahora hay como muchas, entonces puede ser que esa abundancia como de personas que han estado muestreando nos ha aumentado la cantidad de especies que ven, digamos. Pero entonces también es un factor que hemos estado viendo cómo quitarlo para ver si realmente la contaminación puede ser a largo plazo alguna eh, que disminuya las poblaciones de aves. Para algunas especies como la American Hood, la fúlica americana, tal vez sí nos puede dar alguna indicación de que como ella se mantiene en lugares muy contaminados y todo, y si empieza a crecer, entonces tal vez ahí sí nos da como una pista de que puede, que esté contaminándose más la laguna. Y hay como especies sensibles, especies que ustedes puedan decir, bueno, esta ya no vino aquí porque está demasiado degradado el sitio o está demasiado contaminado. ¿Han identificado o realmente son tan selectivas, digamos, en ese aspecto las aves? Algunas son selectivas como con las plantas, digamos, cuando hay mucho tul, hay más patos y más especies que les gusta estar. Entonces, si la gente como que quita el tul y contamina toda esa área, pues entonces como que sí desaparecen estas especies que están como más en estas áreas de tul. Son las como más características que uno puede ver que desaparecen si quitan todo ese tul en las áreas. Entonces, puede ser que estas especies sí sean muy susceptibles a este cambio de hábitat, digamos, si dejan muy abierto la laguna. Ya, gracias. Aquí hay otra pregunta. Preguntan si se ha tratado de buscar apoyo con instituciones como el CONAP, el MARN, para apoyo de la protección de estas áreas y especies como las que mencionaste, que no están protegidas y que sí hay bastante riqueza. Sí, fíjate que hay un sitio WSS junto con la municipalidad de Tiquizate. Desde el año pasado quieren conservar un lugar que se llama la playa del Semillero, que está de Tiquizate para abajo. Y digamos, justo WSS va a actualizar nuestros datos de aves playeras, porque en este sitio hemos detectado una de las especies que está en mayor peligro de aves playeras para todo el continente. Entonces, sí hemos tratado de crear alianzas con instituciones y enseñarles que tenemos datos, digamos, eso es lo importante, porque hay veces que la gente no sabe que estos datos están. Entonces, sí tratamos por lo menos yo siempre trato de como divulgar esta información porque es importante que las instituciones sepan que tenemos estos datos. Entonces, otro sitio que también hemos estado trabajando, ¿cómo es que se llama? En las salineras de Zipacate. También hemos tratado de hablar con los salineros como para hacer alianzas y que ellos conozcan que estos sitios son importantes. Entonces también, como son áreas privadas, aunque estén dentro del parque, obviamente no están como protegidas. Entonces sí tratamos como de contarles al sector privado cómo pueden contribuir. Igual una camaronera que está en Alisas es un sitio bastante importante, entonces también estamos trabajando con ellos junto con otra compañera para hacer mejores prácticas de trabajo con ellos. Gracias. La otra, bueno, va relacionada con esta, es si también se ha tenido contacto y se ha buscado apoyo con estas instancias de gobierno, digamos, para implementar programas de educación ambiental sobre el manejo de desechos y la importancia de estas especies. Personalmente, digamos, ahorita sí tengo un proyecto en Zipacate donde estamos trabajando muy fuertemente con niños y con la población en este punto, digamos. En otros sitios como el Semillero es otro lugar donde, como les digo, WSS está empezando a trabajar
Y es el sitio donde, del video, donde estamos tratando de ver cómo hacemos un proyecto en ese sitio, porque sí es de los lugares como más contaminados. Y la última vez contamos casi 3.000 aves en ese sitio, entonces fue como bien impresionante el contraste entre esas 3.000 aves y el basurero que hay a la par de las aves. Entonces sí estamos tratando de ver cómo actualmente el alcalde de Tiquizate está interesado en proteger el área, entonces hay que como unir esos esfuerzos para tratar de ver cómo en la población hacemos un cambio, digamos. Pero en Zipacate sí lo estoy trabajando con niños. Gracias. La otra pregunta es, ¿cuál es, digamos, si se puede alguna institución, agrupación o individuos sumarse a los censos y cuáles son los requisitos para poder apoyar, digamos, en estos voluntariados? Primero, digamos, como institución, sería importante así como Sharon, que nos apoyaste, digamos, tú cuando estabas en la institución, nos dabas como para en la lancha, digamos, a veces el costo de viajar en lancha es como muy grande, entonces la institución podría apoyar en prestar una lancha. Por ejemplo, también INAP, el otro día fuimos a Laguna del Pino y ellos pusieron la lancha y yo fui a hacer recorrido. Entonces, realmente yo muchos de los censos los hago de voluntaria, digamos, yo no me pagan por hacer eso, entonces yo solo espero que las instituciones me den el apoyo de ir a un sitio o que ellos tengan donde dormir y que me apoyen con la lancha. Y como forma individual, si ustedes tienen conocimiento en aves, de identificarlas, realmente solo es de que ustedes vayan a un sitio y cuenten las aves que ven en el lugar, porque el censo es muy sencillo, digamos, solo es de ir y contar las aves que ven en un día y ya lo ingresamos a los datos nosotros en la plataforma. Entonces, si ustedes pueden identificar aves, realmente solo es de que me hablen a mí para, digamos, si ustedes, para también no hacer doble esfuerzo, digamos que ya hay gente que va a la Laguna del Pino, entonces ya no vayan ahí, sino que tal vez pueden ir a la Laguna del Huija, que no tenemos datos, entonces se pueden unir a ir a esa laguna a hacer los censos, entonces es como si ustedes realmente quieren ser voluntarios, solo es de que nos coordinemos y listo. Pero como institución, o sea, no sé qué otras instituciones hay aquí, pero yo siempre digo que yo pues, voluntariamente siempre me gusta ir a ver aves. Es mi trabajo, pero también me gusta. Entonces, si me invitan, siempre digo que sí y voy a los sitios a observar aves. Pues bueno, muchas gracias, Bianca. Te agradecemos por el tiempo, por compartir con nosotros un poquito sobre lo que se trabaja con las aves, la relación que tienen con los humedales y pues bueno, esperamos que de aquí en adelante pues sigamos teniendo contacto y sigamos logrando estos vínculos y estas alianzas, ¿verdad? Para generar esta información que es tan importante y que es como una base para también saber y conocer cómo es que están nuestros ecosistemas, ¿verdad? Entonces, te agradecemos mucho por tu tiempo. Gracias. Ahí te vamos a pedir que nos dejes el contacto para publicarlo en la red, ¿verdad? En nuestra página de Facebook, para que quien quiera contactarte por ahí, pues ya te puedan escribir a cuenta propia, ¿verdad? Gracias. Muy amables a todos por su atención y cualquier duda, como ustedes dicen, ahí está mi contacto y si quieren que vaya a algún sitio a ver aves, yo con gusto, con gusto voy. Gracias, Bianca. Entonces vamos a pasar a la segunda parte, digamos, de esta sesión. Esta es la parte en la que nosotros les vamos a contar a los que no nos conocen mucho qué es lo que hace la asociación, qué es la Agualimno y para que se enteren cómo pueden participar, cómo se pueden involucrar y qué cosas podemos, qué cosas pueden hacer siendo parte de la asociación. Entonces, contarles que
nosotros somos la Asociación Guatemalteca de Limnología y Gestión de Lagos. Somos una entidad sin fines de lucro, de carácter científico y cultural, que el objetivo primordial es agrupar a todas esas personas naturales, jurídicas, científicas e instancias, etcétera, que trabajan con el recurso hídrico en Guatemala o que tienen algún interés en preservar y gestionar de manera integral pues los recursos hídricos, o que están preocupados también por la situación de los recursos, de los humedales, etcétera. Entonces, pues nuestra historia un poquito, esta asociación pues empezó a crear un poco la idea en 2012, cuando hubo un taller que se hizo en Amatitlán para abordar y dar soluciones para resolver la problemática del lago de Amatitlán. Y posteriormente pues hubo una serie de actividades y reuniones, y al final se logra fundar en el 2014. Y pues la iniciativa es de un grupo de científicos, más que todo académicos, que tenían deseo de reforzar la presencia de la limnología, de resaltar la importancia de estudiar los recursos de agua dulce en el país y divulgar la información que sea de interés público, ¿verdad?, sobre el manejo de los recursos hídricos en Guatemala. Entonces, la idea y nuestra misión como asociación es promover la conservación, manejo integrado y restauración de las aguas continentales para evitar su deterioro y alcanzar mejoras significativas en su calidad, no solo en la calidad del agua, sino también en la calidad de los ecosistemas acuáticos, ¿verdad? La visión, pues es eso, ¿verdad? Ser una institución que podamos tener alguna injerencia y alguna acción en todos los niveles de todos los niveles, ¿verdad? Para el manejo, conservación y restauración de los recursos hídricos. Un poco los objetivos que nosotros tenemos como asociación es promover el estudio interdisciplinario y la investigación científica de cualquier disciplina relacionada con la conservación, manejo y restauración de los cuerpos de agua continentales de todo el país, en todos los diversos niveles educativos y sociales. O sea, nosotros como asociación no solo estamos enfocados a la parte académica, sino estamos enfocados también a la parte de la sociedad civil y del público en general, ¿verdad? Nuestro otro objetivo es crear conciencia e informar sobre la naturaleza, valores y beneficios económicos, científicos y estéticos y culturales, todos los beneficios, bienes y servicios ambientales que nos brindan los ecosistemas de agua dulce, ¿verdad? Y resaltar esa importancia, ¿verdad?, que estos tienen. Y es por eso es que nosotros organizamos este tipo de actividades y este tipo de charlas, ¿verdad?, para tener una visión y para poder dar a conocer al público en general y a la academia, pues cómo estamos, ¿verdad? Y qué podemos hacer para colaborar a mejorar las condiciones y cómo nos podemos involucrar. Otro de nuestros objetivos es colaborar con las entidades oficiales y privadas en proyectos y programas de investigación, campañas y programas de divulgación, participación ciudadana, procesos de planificación, análisis, ser como esta entidad que brinda asesoría, que da herramientas, que da apoyo a todas las instancias para resolver y detectar problemas relacionados con la conservación, recuperación y el manejo integrado de las cuencas de los cuerpos de agua continentales del país, ya sea estos independientemente si son naturales o artificiales. ¿Cómo nosotros, bueno, cómo los que están interesados en ser parte de Agualimno pueden, qué necesitan, qué requisitos necesitan y cómo pueden ser parte de la asociación? Pues
el requisito principal es ser una persona que esté interesada en el tema de la conservación de los cuerpos de agua y tener mucha disposición a colaborar, a acompañarnos, a involucrarse, etcétera, a estar con nosotros, ya sea como parte de junta directiva o como parte de voluntarios, ¿verdad? Y pues también como asociación somos una entidad sin fines de lucro, sin embargo tenemos algunos gastos que tenemos que cubrir, digamos, ¿verdad? Entonces, sí, para asociarse y para ser un miembro activo, se cancela una cuota anual que realmente es significativa, es mínima. Si hacen la cuenta, 250 quetzales para profesionales y 150 para estudiantes, y eso lo dividen dentro de 12, pues realmente es casi nada, ¿verdad? Entonces es mínimo y significativo nada más para cubrir gastos que son, digamos, inevitables al ser una organización como la que somos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los beneficios y a qué derechos tienen los socios, ¿verdad? Pues los socios tienen derecho a asistir a las reuniones, conferencias, actividades, cursos que nosotros programamos, ¿verdad? A recibir las publicaciones ordinarias, a gozar de los demás privilegios que se establecen en el Consejo y en la Asamblea General. Y en varias actividades que realizamos, pues algunas tienen costo y para los socios, pues el costo o tienen un descuento o ya no tienen costo. Entonces, eso como de las ventajas, ¿verdad? Pero a la hora de ser socios, no solo tienen derechos, sino que también tienen que colaborar de alguna forma y tienen algunas obligaciones, ¿verdad? Entonces, una de ellas es contribuir con los conocimientos que tienen al cumplimiento de los objetivos de la asociación, ¿verdad? De acuerdo con las políticas que la asociación tiene y también, pues, proponer medidas y hacer sugerencias para que pues vayamos fortaleciéndonos y mejorando como asociación. Y la otra obligación es cancelar las cuotas ordinarias y en caso se necesite, pues cuotas extraordinarias, ¿verdad? Entonces, si ven, pues realmente hay varias ventajas de estar con nosotros. ¿Cuáles son los beneficios? Pues uno es ser parte de esta comunidad, ¿verdad? Es una comunidad dedicada a un tema que es de gran relevancia, muy importante. Otro de los beneficios es que pueden participar en proyectos conjuntos con entidades nacionales e internacionales. Pueden también, si quieren plantear algún proyecto para meterlo a financiamiento, pueden incluir a Agualimno como contrapartida. Nosotros tenemos personalidad jurídica constituida, entonces podemos funcionar también para recepción de fondos o para contrapartidas. Y pues pueden también participar, obviamente, en todas las actividades de la asociación, ¿verdad? Recientemente nosotros firmamos un acuerdo de cooperación con la Red Iberoamericana de Medio Ambiente, y esto ya es a nivel internacional, y al ser, digamos, parte de esta red, pues podemos tener nosotros en algún momento acceso a becas, incluso para maestrías, para doctorados, a cursos, descuentos en algunos cursos, y entonces estas son de las cosas que hemos ido alcanzando y que eventualmente pues de las cuales se pueden beneficiar los asociados. Entonces, esto es más o menos un poco qué es lo que somos, qué es lo que hacemos, cuáles son los beneficios, cómo pueden ustedes participar y asociarse. Igual, si no quieren ser parte de socios, pueden unirse a nosotros como voluntarios. Nosotros tenemos como bastante apertura y bastantes ganas de que la gente vaya involucrándose cada vez poco a poco. Entonces, no sé si por ahí había alguna pregunta. Si no, pues vamos a contarles un poquito sobre qué hicimos el año pasado para que se den cuenta de todas las actividades en las que estuvimos participando, que
que estuvimos organizando también. Entonces, para eso los voy a dejar con Gaby. Gaby, no sé si estás por ahí. Sí, gracias, Sharon. Gracias. Bueno, pues siguiendo con la agenda del día de hoy, como Sharon lo indicó, vamos a presentar la memoria de labores de lo que se llevó a cabo en el año pasado. Siguiente. Pues les presentamos el Consejo Directivo 2019-2021, conformado por el presidente Manuel Basterrechea, vicepresidente Manuel Cano, secretaria Alejandra Aguilar, tesorero Alejandro Girón, vocal primero Ligia Díaz, vocal segundo Iván Cifuentes, vocal tercero su servidora Gabriela Franco, presidente saliente Margaret Dix y colaboradora de junta directiva Sharon Bantuil. Siguiente. Un poco en resumen de nuestra labor en el 2020, pues como todos, ¿verdad? Tuvimos que superar el gran reto de llegar a nuestros socios y al público en general a través de la pandemia. La pandemia nos obligó a mudar todas nuestras actividades que teníamos organizadas hacia la virtualidad. Pero a pesar de esto, logramos alcanzar nuestras metas organizando diferentes conferencias virtuales, elaborando y publicando bastante contenido informativo y dando los primeros pasos para concretar importantes alianzas a nivel internacional. Siguiente. Dentro de las actividades realizadas en el 2020, tuvimos 12 reuniones de coordinación del Consejo Directivo, en las que organizamos eventos, hicimos acuerdos y tomamos decisiones sobre todas las actividades que íbamos a realizar. Siguiente. Primero, la última actividad que tuvimos presencial fue el curso taller de Ecología y Biotecnología de Microalgas, organizado en conjunto con IBAGUA y SEMA, en el que tuvimos la participación de 30 personas y con el apoyo de siempre de la licenciada Norma Gil de Castillo, que es también socia de Agualimno. Siguiente. Luego también tuvimos como primera actividad la Asamblea General del 2020, que se llevó a cabo el 27 de febrero, y en la que tuvimos, pues aparte de todo el proceso que conlleva una asamblea, contamos con la participación del doctor Manuel Basterrechea, con su conferencia Acciones para la implementación estratégica de la gestión integrada del recurso hídrico en Guatemala. Como les comentaba, pues tuvimos que migrar hacia la virtualidad y para esto organizamos 7 conferencias con diferentes temáticas, como la gestión y retos de los lagos Atitlán, Amatitlán y Petén Itzá, la joya de los Itzáes, estado actual, amenazas, oportunidades y retos, COVID-19, situación actual de la cuenca del lago de Amatitlán y el papel de sus actores. Bien. Atitlán, ¿cómo están sus condiciones y existen cambios durante la pandemia? Proyecto de alcantarillado sanitario de Puerto Cortés, Honduras. Importancia de conservar las zonas de recarga hídrica y la magia y los desafíos de los ríos urbanos. Cabe resaltar que para estas 7 conferencias tuvimos la participación de importantes investigadores, personas profesionales con amplia experiencia en cada uno de los temas que se abordaron, y a quienes nuevamente les agradecemos por su participación y siempre de disposición a realizar este tipo de actividades. Siguiente. En cuanto a las actividades de divulgación y extensión, realizamos la publicación de los primeros 2 boletines informativos, que para los que aún no los conocen, son los Infolimno. Estos los divulgamos tanto a través de correos electrónicos como en nuestra página de Facebook.
y están disponibles a todo el público. Además, se elaboraron los lineamientos para que los socios de Agualimno o cualquier otro interesado pueda realizar publicaciones en este infolimno, y estos lineamientos están disponibles a partir del 2021. Otra de las actividades de divulgación y extensión está la elaboración de las fichas informativas de los lagos de Atitlán y Amatitlán. Estas fichas informativas se están preparando bajo la iniciativa de la Red Mexicana de Cuencas para el Comité Internacional de Lagos, ILEC, en el marco del Congreso Mundial de Lagos que se va a llevar a cabo en noviembre de este año. Y cabe resaltar que en esta iniciativa están participando 28 lagos de 5 países de Latinoamérica, por lo que es una gran oportunidad para Guatemala y dar a conocer información sobre estos 2 lagos que, como ya sabemos, son muy importantes. Otra de las actividades, ahora en cuanto a las actividades de vinculación, como Sharon les comentó, tuvimos la reunión de acercamiento con la Red Iberoamericana de Medio Ambiente y aprovecho para comentarles que en enero de este año ya se hizo la firma de nuestro convenio de coordinación con esta importante red. En la misma línea de las fichas informativas, hemos tenido 3 reuniones con la Red Mexicana de Cuencas para los lineamientos de las fichas de los lagos y también para formar parte de la red. Y también, pues tuvimos la participación de nuestra socia Norma Gil de Castillo, que realizó una pasantía en la sede de Agualimno para el análisis estadístico de los datos colectados sobre macroinvertebrados acuáticos, como candidata al doctorado para la Universidad de Costa Rica. En cuanto al alcance e impacto de la asociación, pues tuvimos en el 2020 10 nuevos socios, 1000 nuevos likes a nuestra página de Facebook, y nuestras publicaciones y eventos llegaron a tener un alcance récord de 6,211 personas. En cuanto a las actividades de incidencia, como Agualimno se propició la elaboración del comunicado publicado en el periódico el 24 de diciembre del 2020 para atender la crisis institucional de AMSA, la Autoridad del Agua de Amatitlán, para evidenciar la situación y hacer incidencia en la presidencia y vicepresidencia de la República. Ahí pueden ver una foto de la publicación en este periódico. Siguiente. Finalmente, en cuanto a los estados financieros del 2020, este es un resumen del estado de ingresos y egresos. Los ingresos, rápidamente les comento, correspondieron al pago de cuotas ordinarias, que corresponde a la membresía anual, cuotas extraordinarias y donaciones, cuyo monto ascendía a 7,095 quetzales con 23 centavos. Mientras que los gastos correspondientes a compra de materiales, accesorios, alimentos, artículos y otros gastos administrativos ascendían a 4,065 quetzales con 23 centavos, lo cual genera un resultado del periodo de 3,030 quetzales exactos. Y nuestro balance general, pues al 31 de diciembre del 2020 se muestra que existe una disponibilidad de 11,504 quetzales con 93 centavos. Muchas gracias. Bueno, y aquí nuestro contacto, nuestro correo electrónico, cómo nos pueden encontrar en la página de Facebook, y también el dato de nuestra cuenta que es de Banrural, nuestra cuenta monetaria, tanto para los que quieran formar parte de la asociación como para los socios para poder mantenerse activos. Muchas gracias, Gaby. No sé si hay alguna pregunta. Este es el momento. Si tienen alguna duda
cómo asociarse, de si hay que llenar formularios o lo que sea, pues este es el momento para que nos pregunten, o si hay algo alguna sugerencia también que tengan, pues estamos abiertos. Este es el espacio para ustedes. Sí hay extranjeros viviendo en Guatemala, se pueden unir. Nosotros como asociación estamos abiertos, como les decíamos, ¿verdad? A que participen y se unan y sean socios con nosotros. Todas las personas que estén interesadas en el tema del recurso hídrico, que puedan aportar de alguna u otra forma, ya sea con conocimientos, con tiempo, con lo que sea, ¿verdad? Entonces, sí se puede. Sí se puede. Igual nos pueden mandar un correíto para decirnos, miren, me interesa unirme, y entonces ya nosotros les mandamos el formulario y los datos, ¿verdad? Para los que estén interesados. Sharon, tal vez yo quisiera aprovechar este espacio pues para comentar. Me da mucho gusto que hayan personas de varios lugares de Latinoamérica. Realmente me parece muy bonito tenerlos acá. Agualimno, como asociación guatemalteca, creo que tiene las puertas abiertas a futuras colaboraciones. Creo que una de esas posibles colaboraciones desde ya es pues invitarlos a quienes trabajen en temas de agua, pues a utilizar nuestra plataforma de divulgación, el boletín informativo. Ahorita recién acaba de salir nuestro volumen 3, yo ahorita se los estoy compartiendo, pero también invitarlos para los próximos volúmenes, ¿verdad? Nosotros tenemos un tiempo de convocatoria que empieza desde ahora y termina aproximadamente en 2 meses, ¿verdad? Y entonces tienen todo este tiempo para que puedan escribir algo, alguna colaboración, ya sea alguna noticia, investigación, una opinión, algún tema relevante que tenga que ver con el tema de la limnología y gestión del recurso hídrico. Creo que es un gran paso para Guatemala seguir posicionando el tema de la limnología y la gestión del recurso hídrico, sobre todo porque tenemos mucho que aprender también de nuestros hermanos latinoamericanos. Tenemos que seguirnos moviendo y seguir incidiendo políticamente para que algún día alcancemos a una ley de aguas como país, ¿verdad? Entonces, de nuevo, pues agradezco la presencia de todos. De verdad estoy muy contenta por esto y los invitamos a que nos sigan en las redes, que estén en contacto con nosotros. Por ahí había una pregunta de un ingeniero, bueno, no sé si es ingeniero, pero estaba vinculada a tratamiento de aguas con humedales. Eso me parece muy interesante, poder establecer comunicación al respecto y poder buscar colaboraciones, ¿verdad? Entonces, pues nada, eso. Sí, gracias Alejandra. Comentarles, ¿verdad? Que este año tuvimos como la oportunidad, esto de mudarse a la virtualidad fue una cosa pues quizás inesperada, pero muy positiva para nosotros, porque tuvimos un alcance más grande, ¿verdad? Incluso a nivel internacional, y tuvimos el apoyo digamos, pues el interés y las ganas de tener también conferencistas pues de alto nivel de otros países, ¿verdad? El primer taller lo dio una profesional de Colombia. También tuvimos al doctor Alonso Ramírez con nosotros, dándonos una conferencia bien interesante. Entonces, contarles que si bien somos una asociación que estamos en Guatemala, pues estamos abiertos también a la colaboración y a que participen de otros países pues que se puedan involucrar con nosotros también, ¿verdad? Para ir creando como esta red y esta comunidad que estamos, para todos los que estamos interesados en el tema del recurso hídrico, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que por aquí nos quedaríamos.